Participan vía Zoom la señora directora de la especialización en acceso a la justicia y derechos humanos de la Universidad Nacional de San Luis, doctora Gloria Trochello, y el doctor Edgardo Saux, presidente del Instituto de la Región Centro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Se encuentran presentes profesoras y profesores de esta casa y de otras universidades del país y del extranjero que han colaborado como autores en la obra. Daremos lectura a la nota remitida por la Facultad de Derecho de la UNICEN a través de su vicedecano, el señor Dr. Esteban Gess. Organizadores, presentación, obra colectiva. El derecho privado en el siglo XXI, agenda, presente y futuro, homenaje a la profesora doctora Noemí Nicolau. Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, queremos hacerle llegar el más afectuoso saludo a quienes siguen esta presentación en forma presencial y a quienes lo hacen también a través de Zoom, y en especial a la homenajeada, la doctora Noemí Lidia Nicolau. Lamentamos no poder asistir en forma presencial, pero seguimos las alternativas de la presentación de la obra en homenaje a nuestra querida profesora. Noemí Lidia Nicolau es doctora honoris causa de nuestra universidad por sus méritos excepcionales y los especiales servicios a esta Facultad de Derecho, en cuyo nacimiento y creación estuvo presente, así como en cada instancia en que se ha requerido de su valiosa colaboración. Queremos agradecer también el envío de ejemplares para nuestras bibliotecas, que permitirá a estudiantes, graduados y docentes acercarnos a una obra que revaloriza los importantísimos aportes que ha realizado la doctora Nicolau al derecho privado, con su mirada siempre puesta en el futuro, su preocupación por la situación de los más vulnerables y necesitados, y de la producción del derecho desde la perspectiva constitucional, asegurando que los aportes realizados a esta obra permitan revalorizar la dignidad de la persona humana y sean un justo homenaje a la querida profesora. Aprovechamos a saludarlos con el mayor de los afectos. Doctor Esteban Rolando Gess, vicedecano, Facultad de Derecho del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a dar continuación al acto, y en primer lugar hará uso de la palabra el señor decano de esta casa, el doctor Hernán Bota. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en un momento que es muy especial para nosotros, para quienes componemos la comunidad académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Por eso, en primer lugar, quiero agradecer a quienes han hecho posible que estemos acá. A la Secretaría Académica de la Facultad, a sus secretarios, subsecretaria y a todo el personal que allí cumple funciones.
a los organizadores del evento y directores de la obra, la doctora Fratelli, el doctor Hernández, el doctor Santarelli, a los autores que han plasmado su trabajo, ahí, que queda para siempre aquí, a la editorial La Ley, muchas gracias, y particularmente también al doctor Miguel Ángel Ciudo Caldani, que habrá de enriquecernos seguramente como cada vez en la presentación. Es un momento muy particular para la comunidad académica de la Facultad de Derecho, y lo es principalmente porque la presentación de un libro siempre es motivo de festejo para nosotros, de celebración. Un libro es algo que queda para siempre. A partir de hoy hay un testimonio más de nuestros días, en nuestra biblioteca y en la vida de la facultad. Pero además es importante porque ese libro que hoy se presenta es producto de un trabajo colectivo, lo cual lo hace mucho más rico. Es producto del trabajo mancomunado de un grupo notable de autores, profesores, académicos, científicos, juristas. Pero es aún más rico todo porque ese grupo de autores se han convocado en torno a una idea. Y es esto tal vez lo más valorable. Se han convocado en torno a la idea de reconocer a una persona. ¿Reconocer qué? Seguramente surgirá un abanico amplio de razones, cada uno las tendrá. Por supuesto la trayectoria, por supuesto, como se ha dicho recién en la presentación, los aportes formulados al derecho privado, por su sentido de pertenencia, en primer lugar con esta casa, con nuestra casa, pero también el sentido de pertenencia que la doctora Noemí Nicolau, pues de ella hablamos, tiene con la investigación. Y esto creo que tenemos que destacarlo particularmente, a partir de una verdadera opción de vida que ha hecho allá en los años 80, una opción, si nos contextualizamos en aquel momento, no exenta de una gran dosis de audacia, de compromiso, porque ahora es más fácil, a lo mejor más común investigar, tal vez no lo era tan común en el momento, y son ya casi, o estamos orillando, las 4 décadas de investigación científica. Como se ha dicho al resumir el pensamiento aristotélico, somos lo que hacemos repetidamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Y ese hábito es perfectamente verificable en nuestros días, en nuestra facultad. Basta con caminar por las adyacencias de su centro de investigación y si ver la luz prendida. Ahí está el hábito cotidiano que hace a la excelencia. Si de reconocer se trata, también puede ser la calidad humana, la calidad personal, su compromiso con la docencia y con la formación de recursos docentes. Basta repasar el auditorio, verán que están aquí muchos de los discípulos que ella ha alentado a formar y que siguen saludablemente sus pasos. Pero si me permiten, y se trata de reconocer, quiero destacar el vínculo pedagógico, profundo, honesto, consecuente con los miles de alumnos y estudiantes que fueron, metáfora mediante, moldeados por sus manos. Ahí está a lo mejor lo máximo que se puede reconocer a un docente. Pero en lo personal quiero tomarlo y pedir que se tome así como un incentivo, todo esto. Un incentivo a seguir, a continuar, a no detenerse, porque tal como usted me dijo, Noemí, el viernes pasado, en oportunidad de la colación de los posgrados, está en su ADN el seguir trabajando, y pude dar crédito a eso a través del aplauso que los maestrandos de la maestría de Derecho Privado le obsequiaron afectuosamente ahí en las escaleras del foyer de teatro mientras le pedían una foto. Por lo tanto, felicito nuevamente por la idea a los organizadores, gracias a los autores, gracias a ustedes por estar aquí, y a usted, profesora Noemí Nicolau, nuestro respeto a la hora de este reconocimiento, que es
tan genuino como merecido. Gracias. Ahora cedemos la palabra a los directores de la obra. En primer término hablará el doctor Fulvio Santarelli, lo seguirá la doctora Sandra Frustagli y por último el doctor Carlos Hernández. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Por empezar, agradecimientos. Primero por el merecido primer turno para conversar después de todos los directores. En segundo término, agradecerles a Sandra y a Carlos por haber elegido nuestra editorial y por haberme invitado a participar en este tan generoso hecho de participar en la dirección del libro. Y además a la facultad por esta invitación a este día, acá a estar presente en este tributo, en lo que considero un tributo a Noemí. Así que gracias a todos por esto. Es difícil para mí tratar de distinguir los perfiles en lo que soy. Voy a hablar primero como lo que me corresponde más que nada hoy, como editor. La tarea editorial es una de las más nobles que podemos pensar. La verdad que soy un agradecido por tener esta ocupación y este trabajo. No hay mejor cosa que ser el vehículo del conocimiento y ser el vehículo del conocimiento que implica un agradecimiento. Cada uno de los autores que participó de esta obra lo está haciendo en tributo de Noemí, muy merecido, y eso significa además el reconocimiento a una trayectoria. Noemí para nosotros es una autora de la casa. Hemos publicado otras colaboraciones de ella y siempre para nosotros ha sido una autora de nota y de atención especial. Asimismo, y además de editor, todos lo saben, practico la docencia. Y como tal, también para nosotros Noemí es un espejo. Por varios motivos, básicamente dos. Por lo que subrayaba el decano antes, por su entrega a la docencia, por la capacidad de formación de escuela, lo que no es habitual encontrarlo. Busquen, y no necesita más pruebas de lo que estoy diciendo, en la escuela que Noemí de algún modo inspiró en Rosario. Todos los que nos rodean, el doctor Arisa lo veo, la doctora Frustagli, la doctora Hernández, son parte de una escuela que distingue a la Universidad de Rosario en la materia. Dentro de este mismo concepto, pero ya yendo a su carácter, su aporte doctrinario, no voy a ser yo el que voy a hacer una recensión de todo eso. Cada uno puede tener un juicio superior. Yo solamente quiero decir algo. Generacionalmente me tocó vivir y estudiar en la facultad el contrato clásico, si quieren ustedes el contrato liberal, que recién se empezaba a abrir hacia otros horizontes, marcado por la ruta del derecho del consumidor, pero que no se agotaba ahí. La ubico a Noemí en ese puente entre la idea del contrato clásico y un contrato que no quiero decir solamente que contempla al vulnerable, sino quiero decir un contrato abierto a las necesidades del contrato moderno, que son mucho más ricas que la mirada solo de la perspectiva del vulnerable. Es un contrato que dialoga con las constituciones, con las convenciones internacionales. Es un contrato que tiene y representa a una pluralidad de fuentes mucho más rica que el contrato clásico, que seguramente Noemí estudió en su facultad en sus épocas de alumno. Y ese puente lo ha hecho Noemí como doctrinaria. Por estas razones que estoy exponiendo brevemente, me parece que no solamente este acto está absolutamente justificado, sino también el esfuerzo editorial y el esfuerzo de cada uno de los autores que dirigieron esta obra y cada uno que escribió está plenamente justificado. Gracias, Noemí, por tu ejemplo. Muy amable.
Muy buenos días. Bueno, se ha dicho que la gratitud es un modo de guardar los recuerdos en el corazón. Y la obra que hoy estamos presentando constituye eso, un gesto de gratitud hacia la doctora Noemí Nicolau, y gratitud, como recién de algún modo lo ponía de relieve el decano en su discurso de apertura y Fulvio en sus palabras, por sus aportes al derecho privado, por sus aportes a esta institución, que es nuestra casa. Cuando la obra se pensó, hubo distintas perspectivas. Una de esas fue tomar en consideración dos ámbitos que han sido claves en la labor de la doctora Nicolau en esta casa, que han sido la investigación y la docencia universitaria, como también ya quedó de relieve en el discurso de apertura. Yo me voy a referir brevemente, de manera muy concisa, con pocos adjetivos, porque así quiere la recipiendaria que sea la presentación de esta obra en homenaje, a ese aspecto de la investigación. Y me congratula que esté presente aquí el ingeniero doctor Fernando Martínez, que es actualmente el presidente del Consejo de Investigaciones, porque eso ya es un acto de reconocimiento, su presencia en este lugar, hacia Noemí, que ha pertenecido hasta su jubilación a la carrera del investigador científico de nuestra universidad. Y esa trayectoria, como se dice en el prólogo, por estos caminos de la investigación, comenzaron originariamente en el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y de Filosofía Social, que dirige actualmente el doctor Sciuri, que dirigía en ese entonces. Pero después cobró ya una vida y una relevancia independiente en ese que es nuestro otro pequeñito espacio, que es el Centro de Investigaciones de Derecho Civil, que sigue, por alegría nuestra, la miró Adriana, que la tenemos por aquí, dirigiendo ese espacio. Pongo de relieve esta existencia porque es esa sede desde donde la obra que se presenta cobra sentido, porque de algún modo los distintos y sucesivos proyectos y programas de investigación que tuvieron ejecución en ese ámbito, que es el Centro de Investigaciones de Derecho Civil, marcaron siempre un norte hacia una formación profundamente humanista, y además fue el espacio desde el cual nos congregó a muchos y muchas jóvenes docentes e investigadores que nos acercamos a participar de esa oferta siempre abierta y generosa a hacerlo, para formarnos como recursos humanos en ese contexto. Pero vuelvo a esos proyectos, porque aquí Fulvio mencionaba recién algunas de esas temáticas que muestran cuál fueron el interés de la investigación llevada adelante por Noemí. Y siempre eran temas que, con ese norte, en una mirada humanista, tenían también un grado de realidad importante. Durante su pertenencia a la carrera del investigador, la doctora llevó adelante una línea de investigación que se llamó así, Perspectiva Humanista del Derecho de las Obligaciones. Luego hubieron muchos otros temas, pero que no se alejaron de esa idea pese a las variaciones, o sea, la mirada seguía en el fondo, y así hubo una apertura con su tesis doctoral a ingresar en un tema en ese entonces poco explorado por la doctrina nacional, con los negocios jurídicos personalísimos, pero también hubo todo un programa gestado desde el centro con distintos proyectos sobre tutela de la debilidad jurídica en los distintos ámbitos del derecho privado. Y cuando fue el momento también hubo una mirada profunda, retrospectiva y prospectiva sobre el sentido y la significación de la codificación, de los procesos de codificación y de constitucionalización del derecho privado. También, antes que eso, hubo una preocupación por una mirada novedosa, que es un abordaje
en perspectiva jurídica de la calidad de vida, tratando de desentrañar esos puentes y diálogos entre derecho y políticas públicas. Problemática de la vivienda no estuvo ausente en lo que fueron las investigaciones. Y digo esto porque, de alguna manera, todas esas temáticas son las que han servido desde los aportes de los distintos autores a contribuir a esta obra que ha elegido llamarse El Derecho Privado del Siglo XXI, Agenda Presente y Futura, a partir de esas bases sólidas sentadas en los que fueron todas estas líneas de investigación que tuvieron ejecución desde el enfoque que proponía Noemí. Y podríamos decir que si la investigación se mide, como a veces decimos desde los organismos científicos, que se mide por sus resultados y por su impacto, en este caso parece que resulta muy simple advertirlo, porque esos resultados se ven en un vasto número de publicaciones, conferencias, artículos que la doctora Nicolau ha publicado, que muestran su concepción acerca del derecho. Y por otro lado también se encuentra su impacto en las muchas invocaciones a su pensamiento cada vez que hay que fundar una demanda, una sentencia, un recurso, o en el mismo reconocimiento que tiene entre sus pares en la doctrina nacional como jurista. Recién Fulvio mencionaba que la editorial la reconoce como una autora cuyas obras tienen una envergadura y un sentido en la doctrina nacional. Y también ese impacto se advierte en quienes nos hemos formado con ella bajo esa impronta humanista, como podrán advertir en muchos de los trabajos que están presentados en esa obra. Muy claro es eso, por ejemplo, en el trabajo del doctor Luch, de la doctora Lowe, que aquí vemos presente también de alguna manera en el trabajo que le hemos tributado los coautores. Así que, querida doctora Nicolau, reciba esta obra como una muestra de gratitud porque hizo la diferencia en nuestras vidas académicas. Y agradezco muy especialmente al señor decano por haber hecho posible esta obra, a la editorial particularmente por permitirnos concretarla, a Carlos por haberme invitado a ser coautora, y a todos los autores y autoras que hicieron posible también que la obra se materialice. Muchas gracias. Señor decano, queridos maestros, Miguel Ángel Ciuro Caldani, doctora Noemí Nicolau, nuestra homenajeada de hoy, señor ex rector, autoridades de nuestra universidad, de nuestra facultad, de diferentes agencias, incluso de investigación, de otras universidades e instituciones académicas que nos acompañan vía Zoom, tanto en el ámbito nacional como también en el extranjero. La verdad que el plato fuerte, el protagonista central de esta presentación es el maestro Ciuro, por tanto yo voy a ser muy breve mi intervención, sin perjuicio de lo cual quiero resaltar algo que se dijo aquí y que tiene que ver con la obra, que es el perfil muy marcado de la doctora Noemí Nicolau en lo que hace a la docencia universitaria. Creo, como lo decía recién Sandra, que fue una feliz coincidencia que gran parte de los que están en esta sala se cruzaran con ella. Se cruzaran como alumnos, se cruzaran en el ámbito de la investigación científica, en sus carreras, especialmente en el ámbito de la maestría, primero la maestría en Filosofía del Derecho Privado, una idea genial también del maestro Miguel Ángel Ciuro Caldani, luego reconvertida en maestría en Derecho Privado, y allí buena parte de Latinoamérica tuvo la posibilidad de escucharla a la doctora Nicolau. Y yo como exalumno, simplemente desde ese lugar lo planteo, quiero decir lo que significa un docente, ¿no? Esa impronta que nos marcó mostrando un camino. La docencia significa no solamente enseñar una disciplina, ella nos enseñó el derecho contractual, pero nos enseñó el derecho contractual dentro de la disciplina global de que es la ciencia jurídica,
como bien lo afirma el maestro Ciuro, en clave de teoría general. Eso no fue marcado a fuego, y por eso todos los que son sus discípulos han trabajado el derecho contractual y otras disciplinas laterales desde esa perspectiva. Pero además quiero decirlo, que con gran rigurosidad la doctora Nicolau nos mostró lo que significa la gestión de una cátedra universitaria. Ella mostró el sentido profundo que tiene ser integrante de una cátedra, no ya titular, porque el titular nos enseñó que es el primer servidor, ese es el que tiene mayor carga. Pero todos sabíamos cuál era el rol que nos correspondía y cuáles eran las consecuencias si no cumplíamos con ese rol. Y eso lo aprendimos a fuego, aprendimos que la cátedra no es solo enseñar, sino que es crear conocimiento para enseñar, que es investigar, que es hacer extensión, transferencia, mostrarnos todos los ejes que hacen a nuestra universidad. Eso nos enseñó en profundidad. Y por eso es que estamos muy agradecidos. Ninguno de los que estamos aquí, que hemos sido sus alumnos, sería igual nuestra vida si no nos hubiésemos cruzado con ella. Perdón. Quiero decir que en el diseño de la obra, y vuelvo para atrás, no hemos querido excluir a ninguna de las diferentes ramificaciones que tuvo la labor de Noemí Nicolau. Esta ha sido su nave insignia, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, pero también enseñó mucho tiempo en la UCA, enseñó también en UNICEN, de un modo muy comprometido, viajando, y allí está la gente de UNICEN de manera masiva, agradeciéndole por eso, también en colaboración, en actuación permanente con el maestro Ciuro, que fue el gran gestor, y también con la Universidad Nacional de San Luis. Fíjense que en todos esos ámbitos hubo discípulos, alumnos, luego discípulos. Y a todos quisimos invitar. Ciertamente la editorial pone un límite, ahí el amigo Fulvio, teníamos que balancear hasta dónde llegar. Y hubo un corte, y esto yo quiero plantearlo, un corte generacional. Convocamos hasta un corte. Pero quiero decir, y me da mucha alegría, que veo en esta sala a las otras generaciones que no estuvieron y no están en el libro y nos acompañan hoy, porque entienden que tenía que tener un corte, porque Noemí también enseñó en todo el país, y enseñó en el extranjero, y había que convocar a esa gente, y esos son los 2 tomos, que primero iba a ser 1 y terminó siendo 2, y que la editorial felizmente lo editó, y estamos profundamente agradecidos. Quiero decir, y con esto concluyo, que esta obra también fue un aprendizaje, en un doble sentido, y lo quiero señalar. Primero, porque llegamos a esta obra luego de una larga negociación. Muchos de los que están en esta sala, acá está Ariel, está Estela, Noemí, quisimos hacer muchas veces homenajes. Y esos homenajes, por distintas vías, no fueron obturados. Homenajes no, jornadas no. Bien, después de mucha insistencia en esa, hasta ahí, negociación, nos fue concedida esta idea de la obra. ¿Por qué la obra? Y ahí viene la primera enseñanza. La obra era ponerse a pensar sobre temas del derecho actual que quedaran para siempre. Ahí está. Esa es una enseñanza. No quiero testimonios de alabanza, quiero que continúen trabajando. Ese fue el primer mensaje que yo como codirector aprendí. El segundo, y siguió la negociación, fue la presentación de este libro. Ahí ya cambiamos. En la teoría del contrato, podríamos decir que pasamos de la negociación a la predisposición. Y yo diría una rigurosa predisposición. La verdad que nunca me sentí tan fuertemente condicionado por los términos predispuestos y prerredactados de una presentación que fueron marcando límites muy precisos. Ahora, también la teoría del contrato, y con esto concluyo, vino en nuestro auxilio, que también nos enseñó la doctora Nicolau. Los pactos, nos enseñó, en principio alcanzan a las partes, por lo menos en los efectos directos, ahora distinguimos un poco más. Y entonces,
Sandra, Fulvio y yo estábamos condicionados por ese pacto. Pero Noemí sabe muy bien, los pactos resultan inoponibles a terceros. Y aquí viene la gran... que hoy tenemos. Nuestro tercero no es cualquier tercero, es el tercero sobre el cual se construyen los cimientos de esta facultad, que es el maestro Miguel Ángel Ciuro Caldañi, que él está gozando, como siempre, de una plena libertad para explicar lo que nosotros no podemos decir. Porque hay que rendir tributo a la doctora Noemí Lidia Nicolau. Muchas gracias. Acto seguido, escucharemos al profesor doctor Miguel Ángel Ciuro Caldañi, quien tiene a su cargo la presentación del libro. Doctor, le damos la palabra. Buenas, mucho gusto, señor decano, señora vicedecana, demás autoridades presentes, queridísima compañera de la vida, hermana de la vida, Noemí Lidia Nicolau, demás colegas, señoras, señores. Agradezco profundamente a los organizadores de este acto, brillantes académicos formados a través de las enseñanzas de la también brillante maestra Noemí Lidia Nicolau, la tan honrosa oportunidad que me brindan de presentar, de hacer presente este libro. En realidad ha ocurrido, como lo ha manifestado muy sabiamente el doctor Hernández, una trayectoria vital muy rica y compleja. En esa trayectoria vital yo estaba proyectado como el único orador que tenía que hablar exclusivamente del libro, porque estaba vedado hablar de las grandezas de Noemí Nicolau. Como ustedes ven, la vida ha desbordado los límites de nuestro acuerdo, porque con mucha razón sus discípulos y sus compañeros y el señor decano han buscado manifestar las grandezas de Noemí Nicolau, motivadoras de esta magnífica obra. De modo tal que yo había preparado una larga exposición que creo que ahora no es pertinente porque se ha dicho casi todo y todo lo que se ha dicho yo lo subrayo, lo suscribo. De todas maneras les voy a decir que alguna de las cosas que había pensado, por ejemplo, había pensado decirles que realmente por los frutos los conoceréis. Esto que ustedes saben está en un libro de sabiduría milenaria, se muestra en este caso de manera brillante, de manera rotunda. El libro es fruto de la grandeza de la obra de Noemí Nicolau. Y este es un caso muy claro entonces de que para conocer mejor la obra de Noemí hay que ver cómo ha plasmado en esta obra maravillosa, llena de presente y de porvenir. La obra de Noemí Nicolau abarca diversos temas, como ustedes saben, que ha señalado la doctora Frustagli con gran precisión. Hace referencia a la individualidad en los actos personalísimos, sus relacionamientos en lo contractual y la protección de los vulnerables, así como el amparo del humano en la vivienda. Los autores participantes corresponden a esta grandeza de la obra de Noemí, pieza por pieza, lugar por lugar. La creatividad académica de la doctora Nicolau se ha reflejado en una muy destacada tarea científica, decía, y de formación de profesores y abogados,
que la constituye como una maestra de maestros. Solo un ser humano de calidad excepcional podía lograr de manera indirecta los resultados evidenciados en estos volúmenes. Los tomos no son solo aportes de otras personas, sino una expresión de la persona de Noemí Nicolau. Sería un error disociar a nuestra homenajeada de la obra. La obra es el resultado de la enorme proyección científica universitaria de la doctora Nicolau. La tesis doctoral de Noemí Nicolau, Vida humana y derecho civil, exigencia y posibilidad del negocio jurídico personalísimo en el derecho argentino, desde la perspectiva de los actos vinculados al principio y fin de la vida, es una expresión rotunda de lo que ha sido y es su enorme compromiso con la dignidad humana, manifestado además en sus clases de grado y posgrado, en diversas universidades, en otras numerosísimas producciones científicas y en relevantes desempeños de gobierno de las instituciones. Lugares dignos de especialísima consideración corresponden a sus tareas en el Consejo de Investigaciones, la maestría en Derecho Privado y el Centro de Investigaciones en Derecho Civil. La obra abarca una plenitud temática realmente magnífica, que no es ya del caso referir porque sería muy largo y excedería los límites de esta presentación, pero quisiera señalarles simplemente que entiendo que la obra de Nicolau es un aporte fundamental para el desarrollo del derecho civil en la Facultad de Derecho, en otras facultades, en el derecho argentino, y ha marcado un camino de humanización del derecho civil realmente admirable. Cuando yo estudiaba, el derecho civil era sobre todo una construcción patrimonial, con algún aditamento en la familia concebida como una preconcepción que ya venía signada por el derecho natural. Hoy el derecho civil es otra cosa. Hoy el derecho civil es plenitud vital, protección de vulnerables, desarrollo de las posibilidades de cada ser humano. Y esa transformación del derecho civil se debe en gran medida a la generación de Noemí Nicolau, se debe en gran medida a la obra de Noemí Nicolau. Por eso es que considero que ha sido realmente un alto honor para mí poder participar en esta presentación. Mi maestro Werner Goldschmidt decía: jurista es quien a sabiendas reparte con justicia. Noemí, puedes tener el orgullo de haber realizado en plenitud la propuesta del maestro. Sos una jurista en sentido pleno, que ha promovido a través de la universidad una mayor dignidad humana, una mayor justicia para innumerables personas beneficiadas con el nuevo derecho civil. Simplemente me queda decirles que desde la juridicidad medieval, homenaje significa ser hombre o ser mujer de, prometer lealtad. El libro que presentamos concreta esa lealtad a Noemí Nicolau en la causa de la dignidad humana. Es un justiciero y fructífero homenaje a una jurista y a una persona de una plenitud extraordinaria. Muchas gracias. Gracias.
A continuación, convocamos a la doctora Noemí Nicolau para recibir de los directores un ejemplar de la obra en su homenaje. Asimismo, las autoridades de la facultad le harán entrega a la doctora Nicolau de la resolución que la declara este acto de interés institucional. Parece que hay otro micrófono. Ahí está. Si no se acopla. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá y a los que están allí, a tantos amigos. Voy a reiterar muchas gracias muchas veces, porque realmente tenemos muchísimo que agradecer. Tengo que agradecer al señor decano, tengo que agradecer a los directores de la obra. En realidad tengo que agradecer, tomen asiento, si no me voy a sentar yo. Tengo que agradecer a los directores de la obra. Realmente, como dijeron, fue una larga negociación llegar a la obra. Y le tengo que agradecer a Carlos Hernández y a Sandra Frustagli que hayan aceptado finalmente, con tantas transacciones, hayan aceptado hacer el libro y ponerse a cuestas la obra, que todos sabemos lo complejo que es. Muchas gracias a Carlos y a Sandra. Muchas gracias a Fulvio Santarelli. Él no solo dirigió la obra, sino que puso el empeño editorial. Como dijiste, Fulvio, el empeño editorial es un gran empeño. Así que muchísimas gracias a la editorial La Ley. Y muchísimas gracias a los autores, a tantos colegas y amigos que están allí y que están acá. Muchísimas gracias, porque cada autor puso algo de sí y un trozo de su doctrina para armar este mosaico jurídico que es la obra que compusieron los directores de la obra. Un verdadero mosaico, diverso, actual y profundo. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron en la obra, a los que fueron convocados y aceptaron, y los que no fueron convocados porque saben, como dijo Carlos, que la editorial tenía que hacer un corte. Así que muchas gracias, profundas gracias a tantos amigos que veo allí, que me emociona ver, del interior del país, de Italia, de España. Cuánta alegría, como dijo Richard, de vernos, aunque sea por este medio. Y tengo que decirles algo. Coincide la presentación del libro tan negociado con mi retiro. Como dijo Joan Manuel Serrat hace unos días, me retiro de los escenarios, pero no de la vida artística. Yo digo, me retiro ahora mismo en este mes de algunos escenarios, pero no me voy a retirar de la vida académica. Vamos a seguir. Y como me retiro, aprovecho este momento para agradecer de manera muy sencilla a mucha gente que logró en mi vida que yo pudiera concretar un proyecto vital. En primer lugar, alguien que ustedes quizás no conocen, que es el matrimonio de los Besio.
En el estudio jurídico Pecio, yo entré a trabajar a los 19 años. Y trabajé hasta los 40. Tuvieron una generosidad poco conocida, porque ellos hicieron que yo trabajara y estudiara. Me facilitaron por todos los medios que yo pudiera terminar mi carrera. Y cuando estaba terminando mi carrera, rendí la última materia internacional privado. Y en esa materia conocí a Werner Goldschmidt, el libro de internacional privado de Don Werner. Y allí tuve que estudiar la teoría trialista del mundo jurídico, porque yo no la había estudiado en primer año y quedé deslumbrada con la teoría trialista del mundo jurídico. Y entonces fui a buscar al genuino discípulo de Don Werner, ese discípulo que todavía hoy mantiene viva y lleva la llama del trialismo con sus adecuaciones y actualizaciones. Y entonces fuimos a buscar al doctor Schuro para que nos acompañara en un emprendimiento del Colegio de Abogados, en un emprendimiento de los jóvenes del Colegio de Abogados. Y allí hice la opción. Finalmente, como hace Miguel Ángel, siempre llevando a la gente a que crezca, allí dejé la profesión para apostar, hace 40 años más o menos, a la vida universitaria. Y en la vida universitaria encontré la plenitud. Gracias a todos mis colegas de la facultad, a los decanos y a la carrera del investigador científico, porque me permitió llegar a la dedicación full time en la universidad y es donde yo pude crecer y formar a los discípulos. Gracias a tantos jóvenes que se sumaron desde muchos años. Los más jóvenes, aquí hay 3 que empezaron allí en la década de los 80 y todavía están luchando en la vida jurídica, judicial, académica. Así que muchas gracias a mi familia, que es muy pequeña, a mi hermana y a mis sobrinos, que son los que soportan las ausencias. Así que gracias a todos y muchísimas gracias por estar acá en esto que no es mi homenaje, sino la presentación del libro, el homenaje a todos los autores que tanto hicieron para que el libro pueda tener el volumen y la profundidad que tiene. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizada la actividad y agradecemos muy especialmente a quienes nos han acompañado en este acto, tanto de manera virtual como con su presencia en esta sala. Tengan todos ustedes muchas y buenas tardes.